Lincolncitos, Lincolncitos, hoy estamos aquí disfrutando ya de este show Sin Fronteras. Recuerda que siempre tú nos puedes estar viendo en todas nuestras plataformas y sobre todo estar conectado con nosotros a lo que es nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube, porque, bueno, en Facebook es donde estamos haciendo siempre estos lives con la intención de poderte a ti empoderar, hacerte un poco saber qué es lo que está pasando en inmigración. Recuerda que este show Sin Fronteras está planeado con la intención de que tú sepas qué es lo que tienes que hacer para tener papeles, cómo es que tú puedes visitar a tu familia en tu país de origen, lo que necesitas tal vez para hacerlos llegar ahora y estén ellos contigo. Y bueno, sabemos que todos ustedes tienen bastantes planes, muchos de ustedes en estas fechas de lo que es el fin de año. Así que traemos información muy importante. Te invito a que te quedes, sobre todo a que le des like, te suscribas, compartas. Cada vez cuando va creciendo más esta comunidad, a nosotros nos permite que este plan que tenemos inicial al hacer este show, que es llevar información a más personas, empoderar a la comunidad inmigrante, poder informar a las personas que no están teniendo a lo mejor un acceso a un abogado en este momento, que recuerda todas las preguntas, a veces pueden sonar básicas o tú tienes alguna duda que dices, no, esto me da pena llamar y preguntarlo por teléfono, las puedes escribir en nuestro chat, puedes mandarla en mensaje de texto, en YouTube, en Instagram, puedes ponerlas tú en nuestro TikTok, en cualquiera de nuestras plataformas puedes poner un puntito SOS y nosotros entendemos que no nada más hay que leer esa pregunta aquí al aire cuando tú la conectas, la comentas, perdón, como en YouTube o en el live en Facebook, sino también entendemos que podemos abrir ese canal de comunicación y tener una llamadita más privada contigo. El número de nuestra oficina es 844-441-1119. Más despacio te lo digo y es 844-441-1119. Entonces voy a presentar a quienes forman este equipo de Lincoln Goldfinch para lo que es el radio. Y es, bueno, nuestra abogada Kate, abogada de inmigración. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Estoy muy bien y hoy es el cumpleaños de mi padrastro que cuida a mis hijas. Siempre él es muy buen abuelo para mi familia, pero también él es la persona que hizo la música para nuestro show. Entonces siento muy agradecida por él y por tenerlo en mi vida hoy. Oye, ¿y también ya habrá cumplido un año ese intro que tenemos de Oh, cuando no nos lo hizo? sé, no sé. Un año o menos quizás, no sé, no recuerdo cuándo empezó, pero es como siento que hemos tenido ese intro por siempre. Sí, lo sé. Y es bien bonito porque de verdad ustedes no nos ven, gracias a Dios, pero yo estoy en el pleno baile antes de entrar al aire, antes de estar aquí con ustedes, sí, y me pone en otro mood, me pone en otra frecuencia y sé precisamente cuando escucho esa música digo, ok, viene el programa, viene esta oportunidad de hablar con ustedes, así que por favor suscríbete a nuestro canal, danos like, únete a esta comunidad, que se haga más grande, compártelo para que tú también hagas esa diferencia de llegar a las personas y llevarles información que les sirve. Todos, lamentablemente, conocemos una persona que esté indocumentada y si tú estás viéndonos desde otro país y tienes a tu familia dentro de Estados Unidos o estás planeando hacer un pago para tal vez llevar a tu familia a la frontera y cruzar de manera indocumentada, llámanos para que puedas entender qué está pasando y qué riesgos corres al tomar estas decisiones, que no vayas, sobre todo la intención es a perder tu dinero o la esperanza o tener alguna estafa. La intención de este programa es que tú puedas abrir tus ojos y saber bien qué paso vas a dar, ahora sí que no demos paso sin guarache. Y vamos a presentar ahora a nuestro Fidel, que viene guapísimo el día de hoy, qué cosa, qué look. ¿Cómo estás, Fidel? Hola Carla, muy bien, muy bien. Pues fíjate que hoy sí cooperó el pelo, como lo ves aquí todo. Siempre es un peinado Entonces, pues diferente. sí, siempre es diferente y nunca sé qué es lo que va a pasar con mi pelo, pero estamos bien, gracias a Dios. Todo bien el día de hoy. Te ves muy bien, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, entonces, este programa hoy venimos hablando de este plan C. Luego tenemos preparado hablar de nuestros permisos que necesitamos obtener antes de viajar y creo que con eso podemos comenzar, abogada. ¿Qué sería lo más importante o
¿Qué es lo que alguien tiene que considerar de tener preparado antes de hacer estos viajes, sobre todo en estas épocas? Ok, muy bien, sí, porque estamos en un holiday, ¿no? Y los niños no tienen escuela esta semana y hay mucha gente que quiere visitar a sus amigos, a sus familiares. Aquí dentro de los Estados Unidos no estamos hablando de viajes internacionales, pero hay que tener cuidado. La comunidad indocumentada especialmente tiene que tener cuidado en sus viajes. ¿Por qué? Ahora lo que tenemos es la póliza de Washington, la póliza del presidente Biden, que dice que no vamos a tratar de detener ni deportar inmigrantes que no tienen antecedentes penales, que llevan más de un año en los Estados Unidos, que no son sospechados de ser involucrada en terrorismo o de ser parte de una bandilla, no tener arrestos en su pasado. Con esas personas, la policía es que no corren en riesgo de ser agarrados ni puestos en proceso de deportación. Pero también la policía dice que un deportador en la tierra, es correcto decir, like a person on the ground, tiene su propio poder de hacer una decisión en un momento de detener a una persona o de arrestar o poner a una persona en procedimiento de deportación. Y eso quiere decir que nadie es 100% seguro de no tener ese tipo de interacción con un oficial de la policía o de inmigración. So, si tiene planes de viajar, si está volando, va a tener que, normalmente en los aeropuertos dentro de los Estados Unidos, como los aeropuertos en Oklahoma, por ejemplo, no hay agentes de Border Patrol en esos lugares, pero a veces sí hay y nadie sabe cuándo ni por qué. Tenemos un cliente que fue agarrado en un aeropuerto en un estado en el interior, sin saber que iba a tener ese contacto con Border Patrol. Pero obviamente, si está volando por Brownsville o quizás por los aeropuertos internacionales como San Diego, Atlanta, um, Dallas, es posible que alguien va a tener que cruzar por un puente con Border Patrol y es riesgoso volar o pasar por un aeropuerto si no tiene permiso de estar en los Estados Unidos. Si está bajo una visa vigente, tiene un permiso de trabajo, tiene una tarjeta de residencia, un green card, obviamente esas personas están seguros, pueden volar. Una persona que todavía está bajo sus 6 meses de visa de turista puede visitar a cualquier estado, pero estoy hablando de personas indocumentadas que se quedaron más del tiempo permitido en su visa o entraron sin permiso, no tienen estatus legal, pueden tener contacto con un oficial de inmigración en cualquier aeropuerto. Y es igual para viajes por coche, porque no importa si quién está manejando, si alguien está parado en un lugar rural donde la policía son anti-inmigrante, es un riesgo tener esa interacción con una policía si solo son pasajeros en un coche. Entonces, no estoy diciendo que nadie debe viajar, pero es una decisión personal y hay que tomar en cuenta los riesgos cuando está haciendo sus planes. Y nosotros estamos disponibles a hablar con cualquier persona sobre su caso de inmigración, sus planes de viajar. No cobramos para consultas. Entonces, si tienen preguntas o dudas, vale la pena en llamar a nuestro número y chequear si tiene un riesgo en un viaje. Y Creo muchas que, veces, ajá. de hecho, sí, si me pudiera comentar algo también aquí, pues vale la pena también revisar su coche en el que va a viajar o en el que está usando cada día, de asegurarse de que se funcionen todas las luces, de que no le falle algo para que no se vaya a quedar en medio de la carretera, ¿verdad? Porque ahí es donde corre riesgo uno de que lo pare un policía o de que si se queda parado, si el coche lo deja en medio de la carretera, pues de que lleguen los policías ahí a tratar de ayudarle y en esa misma interacción correr el riesgo de que pueda escalar algo más. Entonces, pues asegúrense de tener todo vigente con su coche, el registro, el seguro, todo eso, tenerlo vigente y estar al día con todo eso.
Definitivamente es muy importante porque a veces, bueno, de por sí ya le estamos buscando 3 pies al gato cuando sabemos que tiene 4 de andar manejando sin licencia, sin papeles, sabiendo que nuestro estatus no es el más adecuado dentro de Estados Unidos y aún así nos arriesgamos a traer, pues como dice ahorita Fidel, las luces descompuestas, lo cual va a provocar que un policía nos voltee a ver. Entonces, no vayan a estar ustedes también manejando intoxicados, no se pongan en riesgo. La idea de a ustedes hacerles saber estas cosas es para que ustedes puedan evitar perder a su ser querido, estar separado, tener que tener una preocupación extra. Así que si tú sabes que tienes la ligera oportunidad para arreglar o no lo has conocido, pero tienes la duda de que tal vez tú puedes tener un ajuste migratorio, que eso es estar de manera legal dentro del país, llámanos. La consulta es completamente gratuita, como lo dijo la abogada. En menos de 10 minutos podemos evaluar en una llamada tu situación para poderte dar un panorama de todo lo que tienes que hacer y de esta manera que tú puedas estar tranquilo y evitar cualquier riesgo. Así que si te gusta la información que nosotros compartimos, dale like, reacciona a esto para nosotros saber que vamos en el camino indicado, que la información que te estamos dando realmente te está funcionando o está permitiendo que tú la compartas con alguien más porque es información que también le va a servir a un ser querido tuyo. Así que tus reacciones es lo que nos hace a nosotros saber si este camino que está tomando este show Sin Fronteras es el adecuado para ti o si tal vez tendríamos que profundizar en ciertos temas. Si tú tienes algo que nos quieras expresar para que este programa sea aún más de tu preferencia, haznoslo saber, mándanos un mensajito privado, un mensaje de texto, una llamadita, con cualquiera de los agentes que se comunique contigo, puedes expresar lo que necesites o lo que pienses también de este programa, de este Show Sin Fronteras, porque es para ti y para toda la comunidad. Y No, pero bueno, también que reaccionen, Carla, para poderles mandar sí. sus saludos, porque esa es la parte más importante, es poderlos saludar de nombre, oye, o sea, nos están acompañando como aquí Mari Ramos, que ya nos dio aquí una reacción. Hola Mari, gracias por acompañarnos. Y también a Karina Rubio, que también nos dio una reacción. Entonces, es la parte más importante para poderles mandar sus saludos. Gracias por reaccionar y compartir y a darle like a nuestra página también. Y también a Daniel Aguirre ahora. Y bueno, antes de seguir con este programa, quiero darles una sorpresa a todos los Lincolncitos que pues ya han tenido una consulta con nosotros y es por eso que somos tan insistentes de que te des la oportunidad de llamar a nuestro despacho, porque si tú ya tuviste esta consulta, ya tuviste esta evaluación, ya pasaste por este filtro donde nuestras guardianas legales de inmigración pudieron leer y saber su historia y a usted le han dado un presupuesto porque se puede tener acceso a una vida mejor, si usted ya recibió también el mensaje de texto, ese presupuesto por parte de Lincoln Goldfinch, porque usted tiene una opción, bueno, tengo una sorpresa. ¿Cuál es? Sabemos que estuvo pasando este Black Friday o Buen Fin o como lo conozcan y nosotros queremos también poder hacerle llegar a usted una oportunidad de que antes de que se nos acabe el año, porque muchos estamos, bueno, están recibiendo aguinaldo, a nosotros todavía no nos llega, pero están recibiendo aguinaldo y o tienen algo ahorradito para las emergencias. Ojo, de verdad, es como si yo dijera, no me voy a revisar los dientes, voy a seguir ahorrando hasta que tenga bien podrida la muela, voy y me la saco. Hasta que esté en urgencia y en emergencia, voy y me la saco. Cuando ese diente lleva meses doliéndome, no hagamos eso. Si usted tiene años, meses, días padeciendo ese dolor, esa preocupación, el no poder usted estar tranquilo dentro del país, llámenos. Y ese dinero que tiene usted ahorrado para las emergencias, inviértalo para tener una vida mejor, para que usted se evite estar pagando una fianza, un bond, porque ya me lo agarraron, porque ya tiene miedo, porque ahora tenemos que contratar de urgencia. No se espere al último momento. Y es por eso esa intención, antes de que usted esté pensando en regalar unos tenis a alguien que sabemos que tiene un ajuste migratorio, mejor le pueda dar usted su pago inicial. Y para que pueda usted de esa manera poder tener ese pago inicial que sea más sencillo, más accesible para nosotros, para que ustedes puedan tener estas facilidades de pago que pues gracias a todas las guardianas legales de inmigración se está pudiendo tener facilidades de pago en cuestiones de casos de inmigración, de visas de empleo, de bancarrota,
por favor comunícate con nosotros porque ya queda oficialmente inaugurado pues digamos que el Lincoln Goldfinch Black Friday, no sé, algo así sería, nuestro buen fin, nuestra fin de mes de promoción, y esto quiere decir que vas a tener el 25% de lo que hayas tú recibido de tu costo en tu mensaje de texto, lo que hayas tú recibido para tu consulta de lo que va a ser el costo total, vas a tener un 25%. Entonces, es el momento, pasa la voz, puedes estar en la consulta ahora, puedes consultar el día de hoy también, y si tienes una oportunidad, por supuesto que puedes entrar también en esta promoción, así que no lo dejes pasar. Aprovecha este momento, esta intención que tiene Lincoln Goldfinch para ayudarte a tener este beneficio migratorio. Y bueno, después de esta buena pausa, porque es realmente una emoción y es una buena noticia para nuestra comunidad también esto, vamos a las noticias también que tiene inmigración para nosotros, abogada. ¿Qué es esto del Plan C? Okay, so primero quiero decir sobre el, Black Friday Special que estamos haciendo, que esa es la primera vez que hemos hecho un descuento en el primer pago. Estamos ofreciendo por primera vez 25% descuento en el primer pago. Normalmente, cuando damos un descuento a un caso, aplicamos el descuento al costo total del costo y tenemos normalmente el primer pago en un caso normal es alrededor de $1,000, dependiendo en cuánto trabajo tenemos para empezar el caso. Y no bajamos ese primer pago porque inmediatamente el equipo legal empieza su trabajo. Con nuestros nuevos clientes, mandamos el correo de bienvenida y tenemos un equipo de una paralegal, un especialista del servicio de cliente, y el trabajo de esas personas es ayudar al cliente en llenar su información, encontrar los documentos requeridos, ayudarles en colectar la evidencia, que puede ser tarea un poco difícil para gente que tiene que probar su presencia en los Estados Unidos por 10 años, por ejemplo. Y también el abogado revisa el caso inmediatamente. Y eso es trabajo para el equipo que empezamos luego, inmediatamente después de abrir el caso. Por eso, normalmente no podemos dar un descuento en el pago inicial porque estamos trabajando duro desde la empieza de un caso. Pero queremos reconocer que es es un tiempo de la Navidad y queremos dar un regalo a nuestra comunidad y ofrecer un pago inicial que es menos del precio normal para que ustedes puedan empezar sus casos ahora y no esperar el año nuevo, no esperar sus impuestos para sentir o para tener más paz en su vida, porque es mejor poder pasar por los holidays, por la Navidad, sabiendo que ha tomado la decisión de mejorar la vida. Quería cubrir eso y explicar que es un descuento especial para nosotros. Pero para contestar su pregunta, Carla, sobre Plan C, lo que tenemos, Plan C, es lo que están llamando el parte de la ley propuesta del Congreso que va a cubrir los costos del infrastructure. No sé cómo se dice, Fidel, infrastructure en español. ¿Infraestructura? Sí, Sí, ¿verdad? Estructura, Infra. sí, infraestructura. Es para, las calles y cosas para la comunidad, ¿no? Y hay una parte de esa ley para la comunidad inmigrante. Y el presidente Biden y las demócratas, los miembros del Congreso, querían dar más a la comunidad inmigrante y una manera de poder arreglar a la comunidad inmigrante permanente, para dar residencia permanente, ciudadanía al final del día. Pero esos dos primeros planes, plan A y plan B, no pasaron.
Entonces, lo que pasó era que cuando la Casa de Representantes pasó esa Infrastructure Bill, incluyeron el Plan C, que va a dar permiso de trabajo a inmigrantes indocumentados que llevan más de 10 años en los Estados Unidos, que han estado aquí desde el año 2011. Pero es muy importante, un punto muy importante de saber que todavía no ha pasado por el Senado. Es como 50% hecho. Todavía hay que pasar por el otro mitad del Congreso y nadie sabe si va a pasar como es, pero pueden empezar colectando la evidencia para personas que van a calificar, que son indocumentados y tienen más de 10 años en los Estados Unidos. Seguramente van a tener que poder probar su tiempo, su presencia en los Estados Unidos por más de 10 años. Entonces puede empezar colectando recibos de su tiempo en los estados, que puede ser sus expedientes de trabajo, sus talones de cheque, sus impuestos, sus expedientes de escuela, licencia de matrimonio, de divorcio, actas de nacimiento de hijos, pagos de renta, cualquier recibo que contiene su nombre, un lugar y una fecha va a servir. Entonces, eso es algo que pueden hacer en este momento cuando estamos esperando la decisión del Senado. Y obviamente vamos a estar actualizándoles inmediatamente cuando tenemos noticias. No hay que esperarse tampoco porque mayoría de los bancos y las instituciones solamente mantienen como un cierto número de años. Entonces, después de tantos años ya no pueden agarrar sus archivos. Entonces hay que ir ahora. Y algo más que miramos cuando pasó lo de DACA fue que se estaban agotando o tenían muchas peticiones estos bancos y estos distritos escolares. Entonces estaban tardando bastante tiempo para darle a los clientes lo que necesitaban. Entonces, no hay que esperarnos, hay que ir lo más pronto que puedan, hay que estarse preparando y hay que estar preparados para cuando esto se anuncie, poder aplicar. Y si Dios no lo quiera, no pasa, no hay problema porque ya tiene todos estos documentos que le van a servir como quiera para tenerlos. Entonces, hay que prepararnos, hay que estar listos. En absoluto. Y ahorita se me estaba acordando de algo, abogada, que cuando el DACA, cuando vivimos este tiempo que estuvo detenido y que luego se aceptó, hubo así como un periodo de días en el que podían entrar muy rápido estas aplicaciones, ¿verdad? Era algo así que funcionaba. ¿Eso puede pasar también si este plan se acepta? Probablemente no, porque lo que pasó con DACA era un problema del presidente Trump, que trató de cancelar el programa y era varias demandas en cortes federales, pausando el programa, abriendo el programa y era como cambio, sí, un roller coaster. Ahora tenemos el presidente Biden que está en favor, es correcto decir, es en favor de ese plan. Entonces, si el Senado pase el plan, el presidente va a firmarlo y el programa va a estar seguro durante la administración de Biden. Pero tenemos una elección presidencial otra vez en 2024. Entonces, todos deben tomar ventaja de sus opciones, sus elegibilidades durante esa administración, porque nadie sabe quién va a ser el siguiente presidente y qué va a pasar en la próxima administración. Sí, pero a lo que me refiero es que había, no sé, fueron 300 días o 600 días, algo así, que podían meter las aplicaciones, que fue, es que no me acuerdo cómo era. Y a lo que voy es No, que las personas que tenían ya su paquete hecho de DACA fueron los primeros que ingresaron, a diferencia de gente que nos pidió su dinero de regreso, que pausaron su caso, que ya no quisieron seguir adelante y después con todo esto que estaba tardando ya no pudieron entrar en esos, no me acuerdo tantos días que eran específicos. No era una fecha de límite incluida en el programa. Es como no, el programa de DACA no dijo que hay que aplicar dentro de un año, pero los deadlines para el programa de DACA fueron por parte de las decisiones de los jueces en las cortes federales
bajo las demandas. Pero también tenemos otros programas, por ejemplo, TPS, para hondureños, para salvadoreños, para haitianos, pienso que digo, que tienen una fecha de límite. Cuando el presidente anuncia un programa de TPS, dice que o venezolanos, hay que aplicar antes de, digamos, 15 de septiembre del año que viene. Entonces, todo el mundo sabe que tiene que aplicar en esta ventana de oportunidad. No, yo no pienso que hay como una ventana así en el plan C, pero vamos a tener que ver, porque lo que pasa es que cuando el Congreso pasa una ley, una reforma migratoria, lo que sigue es una regla de la Agencia de Inmigración, del Servicio de Inmigración, que va a decir, la forma que tiene que usar es la I-556, por ejemplo, y hay que entregar esa lista de documentos. Y entonces nos dan los requisitos específicos para ese tipo de caso y todavía no tenemos esa información de plan C porque solo es una ley propuesta todavía. Ok, entiendo. Y bueno, algo que usted puede... Ese comentario no era específico, para que sepan que esa forma no es la forma, entonces no vayan a tratar de llenarla, la que acabo de mencionar, porque No, sí, no es verdad, Sí, no. Solamente se hizo algo así nada más, al azar, pero no es exacto. Sí. Bueno, que de hecho yo tengo una pregunta que me preguntaron esta mañana. ¿Hay algún tiempo esperado en donde podemos ver alguna acción o una decisión de parte del Senado? Pienso que va a ser rápido. Va a ser probablemente entre un mes. No sé, pero el momento cuando yo tengo la información, voy a hacer un video en TikTok, un Facebook Live, un newsletter. Voy a anunciar las noticias inmediatamente cuando las tengo. Y algo que es bueno cuando las personas invierten en abrir su caso para saber o tenerlo ahí por si acaso, digamos, algo entra que puedan ajustarse, es que si en ese transcurso usted me lo llegaran a agarrar, usted llegara a tener algún riesgo, no es lo mismo empezar desde cero, saber, cuándo entró, cuándo salió, cómo estuvo, cómo fue, cómo se llama, cuál es el apellido. Ya tenemos todo eso adelantado y sería nada más definir las guardianas legales de inmigración qué estrategia van a tomar con cualquiera de estas personas que pudieran estar en riesgo. Entonces, llámanos, comunícate con nosotros, escríbenos, porque recuerda que toda la información que la abogada Kate da dentro del programa es una información general de lo que pasa en inmigración, son respuestas generales de lo que puede estar sucediendo en este tema. Sin embargo, no está en específico hablando de un caso, ni tampoco está especificando que así como se menciona es ahora como va a quedar la ley o lo que, como decía ahorita, de la aplicación. Lo ideal es que usted se acerque a un profesional legal a revisar las letras chiquitas de su situación, de su propio caso, y esto lo puede hacer de manera privada, 844-441-1119. También puedes darle like, un puntito, comentar, compartir, suscribirte, para que cuando nuestra abogada hace estos videos suene la campanita y te pueda anunciar que ya hay una noticia nueva, que no tengas que esperar hasta que hacemos este video que estamos grabando ya como live, sino que puedan llegar las notificaciones de lo que nuestra abogada Kate va subiendo cotidianamente para que tú puedas estar informado al momento. Entonces sí, es necesario que te suscribas, que prendas la campanita o que compartas también para que otras personas puedan estar también informados al momento, por favor. Perfecto. ¿Te parece si pasamos a los saludos, Carla? Que ya tenemos aquí Sí. varias preguntas y otro saludo aquí para los que van reaccionando. Adela de los Santos, hola Adela. Saludos allá hasta el Valley donde está. Ella es la mamá de Roxana, me parece, que es nuestra compañera aquí. Entonces, saludos, gracias por acompañarnos. Eso no se Perfecto. conoce Entonces, la verdad. perfecto. Vamos a pasar aquí a los comentarios entonces aquí de Facebook. Nos hace una pregunta César. Gracias por acompañarnos, César. Dice, buenos días, una pregunta. Enviamos un perdón a inmigración en finales de agosto. Están tardando mucho en enviar el recibo. Esa es su pregunta de él.
Hola César, sí, puede tardar 2 o 3 meses para el recibo, entonces si desde agosto no ha recibido un recibo, eso parece un poco raro. Lo que puede hacer es si pagó con un cheque, puede chequear con su banco si el cheque fue procesado por inmigración y le dan una foto atrás del cheque donde ponen un sello con el número de caso. Entonces, eso es la manera de checar si el paquete fue recibido. Por eso, en nuestra oficina mandamos nuestros propios cheques. Aunque los clientes a veces quieren pagar con su propio cheque, siempre decimos que no, vamos a usar nuestros cheques. Es mucho más fácil. Y hemos tenido ocasiones donde se pierden los paquetes y esa es la única manera de rastrearlos. Entonces, es muy útil ese tip. Perfecto. Entonces, aquí la próxima pregunta, comentario es de Aurelia Tapia. Gracias por acompañarnos aquí, Aurelia. Dice, buenos días. Suponiendo que pasa el Senado esta nueva ley, los que tienen una I-130 ya dentro, ¿tendrían un ajuste dentro? Hola Aurelia, nadie sabe en ese momento. Quizás vamos a tener que ver si el tipo de paro que incluyen en Plan C le da una admisión legal para el proceso del ajuste de estatus. Eso es algo que vamos a tener que ver como en las reglas, en los detalles del programa que vienen después de pasar la ley. Imagínate si eso pasa. Va a ser, o sea, de que puedan ajustar muchas personas aquí dentro del país, va a ser muy, muy grande eso. Sí, no, a mí me vuela la cabeza. Sí, ahorita estoy pensando en todos los clientes que, bueno, tienen hijos pequeños, esposas, esposos enfermos y que no pueden salir del país, que ellos dicen, bueno, yo quisiera aplicar, pero sé que mi perdón tiene que ser afuera y no lo hacen por esa razón. Entonces es como, me vuela la cabeza porque sé todas esas historias que escuchamos en los teléfonos. Por favor, llámanos, estamos atentos de ustedes y justo así como nos pasa ahora, escuchamos una noticia y pensamos en ustedes. Es así nuestra primera reacción. Así que cuando tú hablas con Lincoln Goldfinch Law, estás hablando con personas que están trabajando contigo de manera honesta y lo que llevan a tus oídos, lo que llevan a tus ojos es con la intención de que tú de verdad sepas la realidad y estés bien informado sin mentiras de lo que está pasando. Ya acabamos con los saludos, ¿verdad? Tenemos aquí un saludo de Law Students Nightmare de parte de YouTube. Nos dice, good morning. Aquí nos está acompañando otra vez. Aquí está. ¿Algún saludo? Buenos días. Perfecto. Y aquí el comentario de César dice que el proceso fue con nosotros. Entonces, muy bien, César, eso ya lo pone en ventaja. Vamos a revisar y le vamos a mandar mensaje privado para seguir la conversación. Así es, y bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. Este programa es súper chiquito cuando estamos requete emocionados y que está todo lo que les estamos compartiendo cada vez llegando a una mejor noticia. Así que por favor, está atento de lo que va a estar sucediendo con esta ley. Pasa la voz de lo que es el Black Friday y el Buen Fin, o como ustedes conozcan esta promoción que estamos haciendo por primera vez. Esperemos que muchos de ustedes aprovechen esta oportunidad. Si tú tienes gente que hayas referido a nuestros servicios y que tal vez por alguna situación económica no pudieron contratar, 25% en su pago inicial, pasa la voz y nos seguimos escuchando. Buenos días, Ana. Besito, alcanzaste todavía. Bye bye. Hola.